Gracias. Primero agradecer siempre la invitación del Instituto de Capacitaciones Jurídicas y LSJ. Agradecer a todos los presentes, pedirles las disculpas por la demora. Lamentablemente tuve un tema ahí en el tráfico, pero ya estamos acá y vamos a hacer productiva esta sesión del día de hoy. Veo conectados a Angelina, Johnny, Fátima, José, Vázquez, Ronald, Adolfo, Pamela y un 1, 2, 3, ¿no? Un número que no tiene nombre. Muy buenas noches con todos ustedes. Agradecerles por estar presentes acá en este diplomado. Y todos son abogados, creo, ¿verdad? Si alguien no es abogado, díganos si no es abogado. Y si todos son abogados, pues digan, somos abogados, o escriban, sí, todos somos abogados, para tener en cuenta el escenario que tenemos el día de hoy. Adolfo, ¿qué profesión tienes? Adolfo nos comenta que no es abogado. ¿O eres estudiante de Derecho? Físico. Interesante. Interesante, Adolfo. Tenemos un físico acá en la sesión de hoy día. José Vázquez, abogado. Adolfo Choque, profesor universitario. Pamela Salinas, aún no soy abogada, estudiante de Derecho. Muy bien, bienvenidos a todos a la sesión de hoy día. Entre abogados y no abogados y estudiantes de Derecho vamos a tratar de hacer una sesión didáctica y dinámica. Voy a compartir pantalla, me van a confirmar si ya pueden ver la pantalla que voy a compartir. A ver, ¿me confirman? ¿Pueden visualizar la pantalla, por favor? ¿Me confirman si es que pueden todos visualizar la pantalla? ¿Sí, todos? ¿Alguien no puede visualizar? Sí, sí se puede ver, Pamela. Gracias, Pamela. Excelente, José. Muchas gracias. Y el tema que vamos a conversar el día de hoy trata sobre la pena y la reparación civil. Mi nombre es David Emerson Farfán Sulcobomán, abogado de profesión, licenciado en educación, docente universitario, conferencista, tanto nacional e internacional, y estoy acá muy agradecido por la invitación del Instituto ILSJ para compartir con ustedes este tema que es bastante interesante, del que se habla poco, porque la mayoría de los cursos son teoría del delito, la estructura del proceso penal, litigación oral, técnicas de litigación, interrogatorio, cómo plantear la teoría del caso, etc., etc. Pero se habla muy poco sobre la pena y la reparación civil. Y eso es lo que vamos a tratar de conversar el día de hoy, para que tengamos claro qué es la pena, cuál es la naturaleza de la pena, cómo en nuestro país se van a interponer las sanciones de acuerdo a qué criterios, qué tipos de sanciones existen o nuestra legislación permite. Y estos temas, respecto a la pena y la reparación civil, los vamos a conversar el día de hoy. Muy bien. Primero, tenemos que entender qué es la pena. Dentro de un proceso, porque recuerden, todo en nuestro sistema
jurídico se estructura en base a fines, ¿correcto? El derecho se establece en una sociedad, ¿para qué? Para lograr fines justamente en esta sociedad. Se crea una estructura jurídica para que esa estructura jurídica pueda servir a la convivencia social. Y en el derecho penal específicamente, ¿para qué tenemos derecho penal? ¿Para qué se crea el derecho penal? Se crea pues justamente para que este derecho penal ayude a lograr que la sociedad se desarrolle de manera armónica y busque o logre alcanzar lo que todo Estado quiere alcanzar. ¿Qué es eso? La paz social. ¿Y qué es esta paz social? Es que tú puedas pues transitar tranquilamente por la calle sin tener miedo a que alguien te robe tu cartera, tu celular, tu billetera, reloj, etc. Que tú puedas realizar transacciones jurídicas sin el temor pues que te estén estafando, te estén engañando, te estén robando. Entonces, la estructura social a través del derecho penal busca establecer eso, la paz social, la convivencia social de manera pacífica, de manera estable. Teniendo esto de norte para la conversación de hoy día, tenemos que recordar que nuestro sistema penal, porque nos centramos en el sistema penal, no en el sistema jurídico global, sino en el sistema penal, tiene toda una estructura, tiene todo un procedimiento, está lleno de procesos que se van a desarrollar y justamente la parte final de este camino va a ser la pena, va a ser la sanción que va a recibir. Cuando iniciamos un proceso, ¿cómo se inicia un proceso? Con una denuncia, ¿no? Tú vas a la comisaría y dices, ¿sabes qué? Me robaron mi celular. Estaba en San Juan del Urigancho caminando y pasó una persona con una moto, me robó el celular, vas a la comisaría y haces la denuncia. Ahí nace el proceso penal, ¿no? Con el iter criminis, con el hecho criminal, la noticia criminal que va a desencadenar todo un proceso, ¿verdad? Y este proceso que empieza con la denuncia, las diligencias preliminares a nivel fiscal, luego el fiscal reúne sus elementos, formaliza para que el juez de garantías ya tenga conocimiento de este proceso. Una vez formalizada la investigación, siguen reuniendo los elementos de prueba ya con una investigación formalizada. Seguimos en la investigación preparatoria, tanto fiscalía como defensa, juntando todos los elementos de prueba hasta llegar a la etapa intermedia, donde se va a hacer el control de la acusación, se va a verificar los medios de prueba, cuáles se admiten, cuáles no se admiten, y toda esa discusión para pasar a un juicio oral. Luego, en el proceso común, llegamos al juicio oral, se hacen todas las actuaciones de los medios de prueba que no se hayan actuado por prueba anticipada u otra naturaleza, se hace el debate, el contradictorio y los alegatos de clausura. Luego de esos alegatos de clausura va a venir la sentencia. Y esta sentencia no estaría completa si no tendría la pena y la reparación civil. Entonces, la importancia de la pena y de entender qué es la pena es justamente ver que es la cereza del pastel que va a sellar todo ese proceso que puede durar años. Cuando se inicia un proceso penal, puede durar meses, puede durar años, de acuerdo a la naturaleza del proceso, y va a concluirse con una sanción, con una sentencia. Y esta sentencia necesariamente va a contener una pena. Entonces, ¿qué sería la pena?
La pena es la consecuencia jurídica por excelencia de la comisión de un delito. ¿Está regulado en nuestro Código Penal? Claro que sí. Artículo 28 de nuestro Código Penal. Para nuestro sistema peruano, las penas se van a clasificar de esta manera. Primero, privativas de la libertad. Segundo, restrictivas de la libertad. Tercero, limitativas de derechos y pena de multa. Ahora, ustedes se preguntan, ¿y la reparación civil no está dentro de nuestro sistema de penas? La respuesta es no. ¿Por qué? La reparación civil tiene otra naturaleza. Cuando llegamos al final de eso lo vamos a ampliar un poquito más, pero adelantamos un poco. La reparación civil tiene otra naturaleza. Es una forma distinta de resarcir el daño que se ha producido con el delito, con la acción criminal. Distinta a la pena, a estas penas, que pueden ser privativas de la libertad, restrictivas de la libertad, limitativas de derecho, multa, distintas a estas penas. ¿Por qué? Porque acá la sanción penal busca un fin, que lo vamos a ver en el desarrollo de la exposición de hoy día. Pero la reparación civil busca justamente reparar el daño económico que se ha causado, tratar de conseguir que el sujeto, el ciudadano víctima del delincuente o de la acción delincuencial retrotraiga o regrese su acción o su situación, su momento, a una posición anterior a la comisión del hecho delictivo. Es como tratar de resarcir el daño económico que te han producido, no que se ha producido con esa acción delictiva. Y su naturaleza civil es distinta. Antes, nuestra norma, nuestro proceso no contemplaba las sanciones, las reparaciones civiles. Entonces, ¿tú qué tenías que hacer? Tenías que terminar todos tus procesos penales con el Código de 1939, 5 años de proceso para conseguir una pena. Y recién, posterior, tenías que hacer tu proceso civil para conseguir tu indemnización o tu reparación civil o todo el daño patrimonial que has causado para contemplarlo. Entonces, con las modificaciones que se hacen para no generar un proceso tras proceso y no cargar el sistema jurídico peruano, el sistema judicial, se va a establecer la reparación civil en nuestro sistema penal. ¿Qué quiere decir? Obligatoriamente al momento de emitir una sentencia, ya no solo te vas a referir o el magistrado se va a referir respecto a la pena, sino necesariamente se tiene que incluir la reparación civil. Ahora, muchos en derecho penal se darán cuenta pues que las reparaciones civiles en materia penal son no adecuadas, son irrisorias, son ínfimas. Y eso no es que la norma te limite el monto, la cantidad, es abierto, solo que la práctica jurídica de los jueces penales muchas veces no es adecuada y no interponen o ponen las reparaciones civiles como corresponden. Por decir, ¿cómo vas a cuantificar? Puedes cuantificar daños patrimoniales. Es más fácil, ¿verdad? Te roban un celular, muestras la boleta del celular o la factura, cuánto te costó el celular. Entonces, 5,000, 6,000, 7,000, 200, 500, 800, de acuerdo a lo que sea el costo del celular. Y se puede cuantificar ese daño patrimonial, lo que te ha costado, el proceso, todo, y se te puede interponer, pues, no sé, si tu celular costó 1,000 soles, entonces una reparación civil de 2,000 soles por los otros daños colaterales que se pueden producir. Pero, por ejemplo, en homicidio, ¿no? ¿Cómo puedes tú cuantificar la vida de la persona? ¿Cómo le das valor al ser humano? ¿Cuánto vale un ser humano? ¿Cuánto vale la vida de un ser humano en el Perú? ¿No? Muchas veces, en casos de homicidio, tenemos reparaciones civiles de 2,000 soles, 10,000 soles, 20,000 soles. Entonces, cosas que no deberían ocurrir, pero ya lo vamos a ver un poco a profundidad más adelante. La pena es eso, ¿ya? Es la consecuencia jurídica por excelencia. Es el
el cierre de todo este proceso penal, es la sanción que va a recibir el sujeto que pone o comete un delito. Ahora, pero para entender más a profundidad qué es la pena, tenemos que mirar cuáles son los fines de la pena, a dónde apunta la pena, cuál es la naturaleza de justamente una sanción penal. Entonces, en un primer plano vamos a tener los fines de la pena en un sentido abstracto. ¿Ya qué quiere decir un sentido abstracto? Esto se construye a partir de pensamientos netamente retribucionistas que se inspiran en postulados cristianos y en la filosofía kantiana, que de esta manera sostuvo que la pena es la respuesta a la culpabilidad moral del sujeto que se comporta de manera antisocial, vulnerando la máxima kantiana, hacer lo que debería ser regla para todos. ¿Qué es esa regla kantiana? Obra de tal modo que tu comportamiento pueda ser observado por todos, incluso a favor tuyo. Entonces, quiere decir que en un primer plano, cuando se desarrollan los fines de la pena, cuando estamos desarrollando la teoría del delito, cuando estamos desarrollando todo este universo maravilloso que es el derecho penal, empiezan a salir postulados. Y en el primer plano vamos a tener este postulado de la pena como un sentido abstracto, un sentido cristiano, kantiano. Recuerden que una de las corrientes de la teoría justamente del delito son las corrientes filosóficas kantianas. Estas, ¿qué tenían que ver en el ser humano? Estos veían pues al ser humano como un ser racional, un ser pensante, un ser humano que sabe cómo actuar o que tiene que saber cómo actuar, que sabe cómo determinar su conducta de manera adecuada sin afectar la sociedad. Entonces, ese plano kantiano pone al ser humano como el centro de la interacción social. Y al ser el centro de la interacción social, este ser humano pues tiene que demostrar su capacidad de razonar, ¿no? No es como esa diferencia que hace Kant entre el estímulo y la razón, ¿no? No como los animales que hay un estímulo y hay una reacción, sin tener ese filtro de la razón. Tú pateas un perro, el perrito te va a morder. ¿Por qué? Porque le estás pateando, ¿no? Entonces hay una acción, hay una reacción. Pero el ser humano no. Entonces el ser humano tiene una conciencia y esa conciencia le ayuda a determinarse de una manera adecuada. ¿Qué quiere decir? Si yo pues tengo un celular, no sé, económico que me costó 100 soles y quiero pues el iPhone 12, no quiero conseguir un celular que es mucho más caro. Entonces, el ser humano piensa y dice, oye, no, si quiero, trabajo, junto dinero y me compro. Y si no lo necesito, pues no lo necesito y punto. Estoy bien con el celular que estoy manejando. Y ese su razonamiento le hace entender sus necesidades y sus acciones respecto a esas necesidades. Pero este ser humano también puede decir, ah, no tengo dinero, no me gusta trabajar, entonces lo robo. Entonces busco a alguien que esté pasando por ahí, saco mi cuchillo de cocina y voy, le amenazo y le robo. Entonces, ¿qué nos decía Kant? El ser humano tiene que saber actuar, saber conducirse, saber desarrollarse en sociedad y diferenciar entre lo correcto, lo incorrecto, lo bueno y lo malo. La famosa frase, obra de tal modo que tu comportamiento pueda ser observado por todos, incluso a favor tuyo, ¿no? Obviamente, el desarrollo actual varía mucho a estos postulados iniciales, ¿no? ¿Por qué? Porque antes la sociedad tenía una estructura distinta, un, un mecanismo, un movimiento totalmente diferente, inclusive respecto a la acción de la prueba.
¿no? Ahora todo el mundo tiene un celular, todo el mundo puede tomar una foto, grabar un video, generar medios de prueba que antes no se podían hacer. Entonces, la imagen de las personas en la antigüedad era muy importante. Entonces, esa imagen es tu manifestación, tu obra. Todas las personas saben que fulano de tal es honorable, es correcto, es decente, no roba, no comete delitos, no haría una acción contraria a la sociedad. ¿Por qué? Porque su conducta lo manifiesta o le acredita de esa manera frente a la sociedad. Entonces, en ese sentido abstracto, eh, la pena era la respuesta a la culpabilidad moral del sujeto, la respuesta a ese sujeto que se comporta de manera antisocial, vulnerando este precepto kantiano. ¿Qué quiere decir? El sujeto que sabe que no tiene que robar, porque lo sabe, no necesita estudiar derecho para saber eso. Todo ser humano, por su formación básica, sabe que hay cosas que no puede hacer y cosas que sí puede hacer. Entonces sabes que robar es malo, no tienes que robar. Lo sabes, pero aún así, sabiendo que robar es malo, robas. Aún así, sabiendo que violar es malo, violas. Aún así, sabiendo que estafar es malo, estafas. Entonces, ahí el sujeto se comporta de manera antisocial, está vulnerando su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza? Un ser pensante que sabe cómo actuar, que sabe cómo reaccionar. Entonces, en ese sentido abstracto, se va a establecer la pena justamente para responder a esta conducta antisocial, a este comportamiento que vulnera la convivencia pacífica en una sociedad. Y esta pena va a ser la sanción a ese comportamiento contrario a la sociedad. ¿Qué quiere decir antisocial? Contrario a la sociedad. Muchos dicen, ¿no? Muchas personas dicen, oye, no, a mí no me gusta salir a las calles, no me gusta salir a la fiesta, soy antisocial. No, no eres antisocial, porque si fueses antisocial, tendrías comportamientos contra la sociedad. Cometerías delitos, robos, incendios, etc. Actuarías contra la sociedad, porque eso es un comportamiento antisocial. Si a ti no te gusta salir, no te gusta ir a fiestas, a reuniones, no eres antisocial, eres insociable, una persona que no le gusta socializar, pero es muy diferente a decir antisocial a decir insociable. Y entonces, esta diferencia, por ejemplo, es básica para entender un poco esta naturaleza de los fines de la pena. Posteriormente, ¿qué pasa? En la evolución de estos fines de la pena, van a resaltar las teorías relativas. Estas teorías relativas van a justificar a la pena en una sociedad de conflicto, asumiendo para ella fines específicos de acuerdo a la ideología de la cual emanaban. De este modo, se va a distinguir la prevención general y la prevención especial. ¿Qué quiere decir? Que de ese sentido abstracto de la pena como una sanción a ese comportamiento antisocial que va en contra de la naturaleza humana, ese ser humano que sabe cómo comportarse porque es un ser racional, vamos a evolucionar, vamos a pasar y vamos a dejar atrás este fin abstracto y vamos a plantear teorías relativas. Estas teorías relativas ya nos plantean un escenario ya dispuesto. ¿Cuál es ese escenario dispuesto? Es que tenemos una sociedad en conflicto. La sociedad, por su naturaleza, es conflictiva y se genera en conflicto, se desarrolla en conflicto. Las personas tienen intereses comunes, pero algunas tienen pues intereses disparejos, intereses opuestos, intereses contrarios. Y al tener esos intereses opuestos, contrarios, disparejos, se generan conflictos sociales. Y partimos entonces de esta premisa, que tenemos una sociedad de conflicto.
Entonces, frente a esta sociedad de conflicto, tenemos que tener soluciones específicas. Y dentro de esas soluciones específicas vamos a tener dos postulados. Uno, que es la prevención general, y otro, que es la prevención especial. Ambos están dentro de las teorías relativas, ¿ya? Vamos con la primera, que es la prevención general. Dentro del esquema de la prevención general, nosotros podemos encontrar como subniveles. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener una prevención general negativa y vamos a tener una prevención general positiva. Ambas van a compartir la idea de intimidación como instrumento de política criminal. ¿Para qué? Para tratar de minimizar las acciones delincuenciales. Ambas, tanto la prevención general negativa y la prevención general positiva, van a diferenciar en que la primera va a utilizar como medio de prevalencia la intimidación pura, ex ante, el efecto animalizador del hombre, y la segunda se mueve en un esquema de advertencia intimidatoria. Afirmación positiva del derecho penal como afirmación de las convicciones jurídicas fundamentales. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a explicarlo de manera sencilla, fácil. Vamos a plantear la prevención general. ¿Qué quiere decir? Cuando estamos hablando de estas teorías relativas, estamos partiendo de un punto inicial. ¿Cuál es ese punto inicial? Que nuestra sociedad es una sociedad en conflicto. Entonces, esa teoría abstracta, esa teoría kantiana del ser humano que sabe comportarse y al final no tendría que existir delitos, ¿verdad? Porque si un ser humano sabe comportarse, entonces no tendría que existir el derecho penal, no tendría que existir sanciones, procesos, porque todo ser humano racional sabe comportarse. Entonces sabe elegir qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero el tiempo ha demostrado que esa teoría pura kantiana no se establece de manera adecuada en la sociedad. ¿Por qué? Por la naturaleza del hombre. La naturaleza propia del hombre hace que el ser humano muchas veces viva en conflicto y genere para sí sus propios conflictos o sus propios cuestionamientos. Y ese libre albedrío del ser humano que le permite cuestionar, oye, pero ¿por qué? Pues no, ¿por qué no puedo robar si yo quiero robar? ¿O por qué no puedo pues estafar si soy bueno estafando? Entonces, ese cuestionamiento del libre albedrío del ser humano hace que este ser humano pues actúe de manera determinada, totalmente diferente a lo que la sociedad espera muchas veces. Entonces, para eso ya tenemos las teorías relativas y dentro de las teorías relativas, prevención general y prevención especial, vamos a tener la prevención general. Y esta prevención general se va a marcar o se va a dividir en dos. Una general negativa y una general positiva. Pero ¿cuál es la naturaleza de la prevención general? La naturaleza de esto, de esta prevención general, es demostrar a esta sociedad en conflicto que el desarrollo de tu libre albedrío está limitado. Está limitado, ¿por qué? Por la sociedad, por la existencia del Estado. Cuando tú aceptas vivir en un Estado y no eres un ermitaño, porque distinto después ya no quiero vivir en ningún Estado y me voy a la zona más lejana donde no hay civilización y vivo en base a mis reglas, ¿no? Que lo puedes hacer. Obviamente todo está delimitado en el mundo, pero puedes alejarte de ese control social del Estado. Pero si vives en sociedad y vives bajo un Estado, ese jus imperium que tiene el Estado va a marcar una serie de reglas a las que tú obligatoriamente te sometes tan solo por vivir en ese Estado. Entonces, si tú vives en ese estado y no eres ermitaño, no estás fuera del control del Estado, ya te estás sometiendo
arbitrariamente a las reglas de este Estado. Tu conducta ya está limitada. Tu libre albedrío ya está limitado. Pero para que esto funcione en la sociedad, tiene que llegar a la práctica. Entonces, la norma penal en la prevención general te tiene que intimidar, tiene que servir para generarte miedo. Como ya no confiamos en los seres racionales, pues que van a saber determinar su conducta de manera adecuada en una sociedad, no, ya no confiamos en eso. Entonces, ¿en qué vamos a confiar? Vamos a confiar en la sanción penal, en el miedo que te puede causar el hecho de cometer un delito, ser procesado y ser sancionado por ese delito. Para entender, más fácil, la prevención general nos va a decir, tú ciudadano que vives en este estado, que te riges bajo las reglas que yo estado te impongo, si cometes una conducta que está aquí registrada en este Código Penal, vas a ser sancionado. Entonces, es una intimidación, la intimidación al ciudadano que vive en conflicto con ese poder punitivo del Estado, esa sanción que te puede aplicar. ¿Cuál sería? Eso es la prevención general. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre la prevención general negativa y la prevención general positiva? La óptica, la forma de ver, nada más. Ambos utilizan la intimidación como efecto, como naturaleza, eh, como núcleo central de su postulado, la intimidación pura. Pero la diferencia va a ser que vamos a estar frente a la prevención general negativa cuando esta intimidación va a buscar que la sociedad vea cómo la pena puede destruir al hombre, puede eh, acabar con el ser humano. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, los estados que tienen vigente la pena de muerte. Esta pena de muerte frente a un sujeto que ha cometido, no sé, un homicidio, por ejemplo, entonces esta pena de muerte tiene un efecto intimidatorio en la sociedad. ¿Qué quiere decir? Si tú matas a alguien, entonces el Estado te va a matar, te va a aplicar esa sanción máxima que es la pena de muerte. En otros estados, obviamente en nuestro estado peruano, solo hay en casos excepcionales, ¿no? Traición a la patria, terrorismo. En otros casos no hay pena de muerte. Pero en otros estados, en Estados Unidos, por ejemplo, sí para delitos comunes existe en algunos estados la pena de muerte. Entonces, esa es la prevención general negativa. Es instrumentalizar al ser humano de tal manera que la sociedad observe cómo la pena puede terminar con tu vida o puede recluirte como si fueses un animal en una celda, en una cárcel. Si tú cometes un delito, pues el Estado te va a sancionar y te va a mandar a la cárcel. Vas a perder tu libertad y vas a estar pues como un perro ahí entre rejas, ahí aislado. Entonces, este efecto es el que trata de buscar la prevención general negativa, ese efecto en esta sociedad en conflicto, donde el ser humano vea y diga, oye, qué terrible es la pena, ¿no? Es mejor que me comporte bien, porque si me procesan y me pueden hasta matar o me pueden mandar a la cárcel, terrible, ¿verdad? Terrible, una sanción intimidatoria, un poder intimidatorio que animaliza pues al ser humano, no lo destruye en su mínima expresión. Después, por otro lado, la prevención general positiva, ¿qué es lo que busca?
Busca un sistema de advertencia intimidatorio también, pero desde otro enfoque. ¿Cuál es el enfoque? Es la afirmación positiva del derecho penal. ¿Qué quiere decir? Como una afirmación de las convicciones jurídicas fundamentales. ¿A qué nos referimos con esto? En la prevención general positiva, lo que nosotros buscamos es no mostrar los efectos destructores de la pena, sino mostrar cómo la gente que no comete delitos puede vivir bien, puede vivir tranquilo, puede estar en su casa, puede disfrutar de su familia, puede acceder a la educación, a la salud, vive bien. ¿Por qué? Porque se está comportando de una manera adecuada. Y el derecho penal no lo toca. No lo toca, ¿por qué? Porque es un buen ciudadano. Y este buen ciudadano se comporta en ese esquema de afirmación positiva del derecho penal, ¿no? Las convicciones jurídicas de compórtate bien, sé un buen ciudadano, se van a afirmar con la prevención general negativa, pero no quiere decir que no te está amenazando. Te está amenazando porque ambos utilizan la intimidación, sea negativa o sea positiva, pero el enfoque es totalmente distinto. En la afirmación, en la prevención general negativa, ahí te está mostrando los efectos de la pena, no cómo te instrumentaliza, cómo te reduce, te despoja de tu propiedad, te despoja de tu libertad, te despoja hasta de la vida si cometes una acción penal. Pero en la prevención general negativa el enfoque es distinto. Cómo el ciudadano puede vivir adecuadamente, puede desarrollarse adecuadamente en la sociedad si es que respeta la ley, si es que afirma de manera positiva el derecho. Ahora, pasamos a la prevención especial. Y hemos visto la prevención general, ¿no? Su efecto intimidatorio, tanto prevención general negativa como prevención general positiva. Ahora, la prevención especial. Las concepciones relativas especiales de la pena, las que no se interesan por la publicitación de los efectos de las conductas desviadas, sino por la individualización de la gente y su consecuente inocuización a los no susceptibles de corrección y corrección a los delincuentes ocasionales. ¿Qué quiere decir? De manera sencilla, la diferencia entre la prevención general y la prevención especial es que la prevención general es como un faro que tú ves en la esquina con una luz luminosa en la cima, ¿no? Entonces ese faro que te está viendo y te dice, ya sea de manera negativa, oye, tú cometes delito, te va a pasar esto. O de manera positiva, tú no cometes delito y puedes vivir de esta manera. Entonces, manda un mensaje a todos, un mensaje general, un mensaje global. Por eso se llama prevención general, ya sea negativa o ya sea positiva. Manda el mensaje para todos. Pero en las concepciones relativas, en la prevención especial, acá no interesa mandar el mensaje a todos. Dice, no, nosotros no tenemos que estar amenazando a la gente, mandando el mensaje a todos. La gente, el ciudadano debe saber comportarse, no debe saber cuáles son los efectos de sus conductas desviadas, de sus conductas antisociales, contrarias a la sociedad. Entonces, acá en la prevención especial no nos tenemos que preocupar de un mensaje global, sino nos tenemos que preocupar específicamente de los sujetos que cometen delitos, específicamente de los individuos de una sociedad que genera daño a esa sociedad. Es como tu cesto de manzanas, ¿verdad? Tú tienes tu cesto de manzanas y resulta pues que de tus 100 manzanas que estás llevando en tu gran canasta de manzanas, tienes 2, 3 manzanas que están podridas.
Si no retiras rápidamente las manzanas podridas, estas manzanas podridas van a empezar a contagiar y dañar a las otras manzanas y al final todo se pudre, todo. Entonces, en la prevención especial lo que se busca es eso, identificar a las manzanas podridas en una sociedad, individualizar a estas manzanas podridas y de acuerdo a su accionar, tú vas a proceder de dos maneras. O no lo sancionas, no lo corriges. ¿Por qué? Porque hay una inocuización, que quiere decir su conducta no es susceptible de corrección. ¿Qué es la corrección? Es la sanción penal. Si no es susceptible de una advertencia, ¿por qué? Porque es una manzana porque no está tan dañada. Entonces, este individuo yo lo identifico y pues está haciendo cosas, no está empezando a delinquir, cree que entrar al mundo de la delincuencia es buena opción, dice, no quiero estudiar nada, no me gusta estudiar, entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo ser un buen delincuente, creo que ser delincuente es fácil, me paro en la esquina, robo celulares, arrancho carteras, le robo el cuchillo a mi mamá y con eso voy y amenazo a la gente, entonces, me gusta, creo que es un buen camino. Entonces, a estas personas que están empezando a desarrollar conductas delictivas, el Estado los tiene que identificar, los tiene que sujetar, no sancionar, no corregir, porque todavía sus conductas son inocuas, no son muy ofensivas. Entonces, su advertencia y reinsertarles a la sociedad. Pero si ya existen conductas delincuenciales, a estas conductas delincuenciales sí se les tiene que aplicar corrección. ¿Qué es aplicar corrección? Sanción penal. ¿Se dan cuenta? Entonces, acá en la prevención especial no interesa que tú mandes un gran mensaje, ¿no? Que tengas tu faro con la luz iluminada, moviéndose a todos lados, que dice, estamos viendo lo que haces, ¿no? Entonces, te veo, yo he estado, te estoy viendo, a todos los veo y sabemos lo que estás haciendo. Entonces, no quieren mandar ese mensaje así a toda la sociedad. Porque en teoría la sociedad se tiene que comportar como se tiene que comportar. En la prevención especial, lo que se busca es individualizar, separar, diferenciar aquellos elementos que dañan, que afectan a la sociedad, de aquellos que la cuidan, la protegen o la hacen que se desarrolle de manera adecuada. En dos niveles, ¿no? Si estás empezando, si tus conductas todavía son inocuas, entonces advertirte y reinsertarte, ¿no? Para decirte, oye, el camino no es esto, ¿no? Si tú pensabas que delinquir es bonito, es fácil, no es el camino. Es mejor que trabajes, estudies, sirvas a la sociedad de la manera que puedas y vivas tranquilo. Pero si ya son delincuentes, ya cometen delitos, sus conductas ya dañan bienes jurídicos, no son inocuas, entonces sí corrección, sanción. Esa es la prevención especial. Ahora, hasta aquí, preguntas. Dudas, preguntas, porque es importante que lo que estamos avanzando esté quedando en ustedes y si tienen alguna duda, díganme, escríbanme, prendan su micro, hagan su consulta. Hemos visto la pena, hemos visto qué clase de pena se establece en nuestra norma, hemos visto los fines de la pena, hemos analizado ese sentido abstracto de la pena, luego hemos visto las teorías relativas, hemos escuchado acerca de las teorías relativas de prevención general y de prevención especial, hemos analizado la prevención general negativa y positiva y hemos diferenciado esta prevención general de la prevención especial y hemos entendido qué es la prevención especial. Preguntas. Y si todo está claro, levanten la mano, digan sí, todo está claro y continuamos.
José, Adolfo, Fátima. Fátima dice que todo está clarísimo, excelente. Jorge, Anabel, Pamela, Edgar, Wilson, Valerio, Sergio, Elizabeth, Ronald. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Se entiende? Muy bien. Tenemos el 3340 y el 123. Esos son códigos de nuestros amigos secretos. Ya. Entonces, hasta ahí está clarísimo, ¿verdad? No hay ninguna duda, no hay ningún comentario. Tengo una pregunta en el chat. A ver. Pamela, sí, todo claro. Gracias, Pamela. Entonces, continuamos. Tenemos también las famosas teorías mixtas. ¿Qué son las teorías mixtas? Estas teorías son las que pasan por un desarrollo dual. Por un lado, explica que la pena supondría, no siguiendo ya los postulados más modernos actuales de Roxin. Bueno, Roxin en su libro plantea esta teoría en 1969. Ha pasado bastante tiempo, pero se sigue aplicando hasta hoy. Entonces, ¿qué nos explica? Nos explica tres fases a las que el individuo debe enfrentar. Primera fase, la conminación. Se inclina por la prevención general en el sentido que el derecho penal debe asegurar bienes jurídicos y el cumplimiento de las prestaciones públicas en el marco de la asistencia social. Entonces, primer elemento, la combinación. Segundo, aplicación judicial, que se inclina por la prevención general con el límite de que la pena no debe sobrepasar la culpabilidad, reconociendo a la sentencia penal un carácter preventivo espacial. Y finalmente la ejecución de la pena, que se refiere a la resocialización del individuo, destacando el criterio preventivo especial sobre el general. Ahora, explicamos estas teorías mixtas, las traducimos. Fácil. ¿Qué nos va a plantear Roxin? Recuerden que el derecho es una evolución, una constante evolución. Así como evoluciona la sociedad, el derecho tiene que evolucionar a la par, porque el derecho es la respuesta del Estado frente a la sociedad. Entonces, si tenemos un derecho que no evoluciona como evoluciona la sociedad, se genera conflicto y pierde su capacidad de lograr los fines de la pena. ¿Cuáles eran los fines de la pena? La paz social en el derecho penal. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la sociedad necesita cambiar para que el derecho, que su reflejo cambie como cambia la sociedad. Ejemplo, nuestro país, hasta hace poco teníamos en vigencia, en Lima todavía sigue en vigencia en un distrito judicial, el Código de Procedimientos Penales, que fue dado todavía en 1939 y entra en vigencia 8 meses después en 1940. 1940. 2021 en Lima, en algunos distritos judiciales, en un distrito judicial se sigue aplicando todavía, con modificaciones, claro está, se sigue aplicando el Código de Procedimientos Penales de 1939, pleno 2021. Pero cuando se da el código del 2004, que entra en vigencia a partir del 2006, 2 años después, en el Distrito Judicial de Huaura, como proyecto para expandirse a nivel nacional, cambia completamente la naturaleza del proceso, evoluciona el proceso. Y ese proceso penal antiguo vetusto se transforma en un nuevo proceso más acorde a la realidad actual de nuestra sociedad. Entonces, lo mismo analiza Roxin en 1969. Lo mismo analiza, dice, estas teorías de la prevención, estas teorías abstractas, estas
teorías nos permiten entender algo, ¿no? Rescatamos lo que se plantea, pero ya vamos a poner sobre la mesa un criterio muy importante, que es el criterio de los bienes jurídicos. ¿El Estado qué defiende? El Estado defiende a los individuos, el Estado defiende el patrimonio, ¿qué defiende? Empieza a defender bienes jurídicos, se empieza a determinar la naturaleza de los bienes jurídicos. Entonces, si un bien jurídico es susceptible de protección por parte del Estado, este tiene que ser protegido. Y para que sea protegido, tiene que ser combinado en un tipo penal y contener una sanción para que se proteja este bien jurídico. Si no merece protección, porque recuerden, para determinar los bienes jurídicos que vamos a seguir dos criterios. Los criterios de merecimiento de pena y los criterios de necesidad de pena. Entonces, si cumple esos dos criterios de merecimiento de pena y necesidad de pena, este bien jurídico merece ser protegido. Vale la pena ser protegido, pero si no cumple esos criterios, no merece la protección por parte del Estado. Entonces, en ese contexto, Roxy nos va a decir que tenemos que hacer que el ciudadano, el individuo, entienda la importancia de la convivencia social pacífica y que entienda pues que gana mucho más conviviendo pacíficamente que siendo antisocial, que yendo contra la sociedad. Entonces, va a plantear tres momentos para la aplicación de una pena. ¿Cuál va a ser el primer momento? La conminación. ¿Qué quiere decir? La conminación es la protección de los bienes jurídicos. Uno no puede estar al aire, dice Roxin. Uno no puede caminar en una sociedad a ciegas sin saber qué sanción puedo yo obtener o no puedo obtener de acuerdo a cómo me comporto. Entonces, tú no puedes caminar a ciegas. Tienes que tener claras las reglas de juego. ¿Y cuáles son qué es tener claro las reglas de juego? Es saber qué consecuencia tiene tu acción. Ajá, eso es la conminación. ¿Qué quiere decir? Este código nos va a registrar todos los bienes jurídicos que el Estado protege. Todos los bienes jurídicos que el Estado protege. Eso quiere decir, yo ya sé que el bien jurídico patrimonio está protegido, el bien jurídico salud está protegido, el bien jurídico vida está protegido, el bien jurídico fe pública está protegido, el bien jurídico administración, correcto funcionamiento de la administración pública está protegido. Entonces, esta combinación ex ante nos dice que bienes jurídicos están protegidos. ¿Qué bienes jurídicos tienen importancia para el Estado? Y el Estado los protege. Entonces, obviamente esto sería una especie de prevención general, ¿no? Una especie de prevención general. ¿Por qué? Porque te está diciendo, mira, por ejemplo, cogemos artículo 173, cualquier artículo al azar. Violación sexual de menor. El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal, bucal, realiza actos análogos, introduciendo objetos, partes del cuerpo, por alguna de las dos vías con un menor de edad, será reprimido con cadena perpetua. 173, Código Penal. Cadena perpetua. ¿Qué quiere decir? Que yo tendría que entender que si cometo ese delito, mi sanción sería una cadena perpetua, ¿verdad? Entonces,
esta combinación, obviamente la realidad penal alemana es distinta pues a la realidad penal peruana. ¿Por qué? Porque el acceso a la educación es diferente. La estructura educacional en Alemania es mucho más desarrollada, es mucho más avanzada y tiene un alcance mayor. ¿Qué quiere decir? La mayoría de los ciudadanos alemanes, hayan estudiado o no hayan estudiado una determinada profesión, tienen acceso por su educación básica a esta información, a la información no quizás específica, pero a la información de la importancia de cuidar o preservar los bienes jurídicos en una nación y la importancia de tu ciudadano alemán comportarte de manera adecuada para que tu acción no tenga una sanción y puedas vivir tranquilo y desarrollarte de manera tranquila sin ningún problema. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque su sistema de educación está estructurado de tal manera que todos los ciudadanos tienen esa capacidad de entender, obras bien, te va bien, obras mal, te va a ir mal. Pero en el Perú es distinto, porque por nuestra estructura educacional es muy diversa, es muy variada, incluso ausente en muchos lugares del Perú. Y eso conlleva a que establecer estos valores de respeto a bienes jurídicos es, es difícil con una estructura tan pobre educacionalmente hablando que se establece en nuestro país. Entonces, la combinación estaba clara. La combinación es decirle al ciudadano que el Estado protege bienes jurídicos, el Estado cuida bienes jurídicos y asiste frente a la protección de esos bienes jurídicos. ¿Qué quiere decir? Si tú dañas un bien jurídico, el Estado te va a perseguir, te va a encontrar y te va a sancionar. Entonces, ese es el primer elemento, la combinación. Roxin no podía entender que se establezca sanción sin la existencia de un tipo penal, que este tipo penal te diga qué bien jurídico protege y qué sanción te va a imponer si tú afectas ese bien jurídico. No, es imposible, no se puede hacer, pero antes se hacía, obviamente. Entonces, primer elemento va a ser ese, la combinación, que exista una clara muestra de que el Estado protege bienes jurídicos y cada bien jurídico, de acuerdo a su importancia, va a tener una sanción distinta. Y eso no es que te va a agarrar pues a ti, en teoría, sin saber, sino lo tendrías que saber, ¿no? Pero ya les hemos explicado las diferencias entre la sociedad alemana y nuestra sociedad que genera un desfase en estas teorías. Segundo elemento, la aplicación judicial. ¿Qué quiere decir esto? El derecho te va a perseguir y te va a sancionar, pero para eso tiene que existir un proceso en el cual tú puedas defenderte de manera adecuada, con garantías y de acuerdo a tu culpabilidad, tiene que merecer o aplicarte una sanción. Si eres más culpable, la sanción va a ser más fuerte. Si eres menos culpable, la sanción va a ser más leve. ¿Por qué? Porque recuerde que también los códigos nos dan ratios de sanción de 8 a 15 años, de 2 a 6 años, de 4 a 10 años. Nos dan ratios de sanción. Entonces, esos ratios, esos rangos, tienen que establecerse en virtud a este segundo criterio, la aplicación judicial. Esta aplicación judicial tiene que garantizar la existencia de un proceso y este proceso tiene que garantizar que la pena que se te imponga no sobrepase tu culpabilidad, sino tengas la sanción penal que merece tu conducta. Si hay atenuantes, se tiene que verificar los atenuantes. Si hay eximentes,
se tiene que verificar los eximente. Si hay agravantes, se tiene que verificar los agravantes y recibir la sanción que corresponde. Entonces, ese es el segundo elemento, la aplicación judicial. Y el tercer elemento es la ejecución de la pena. Roxin decía, sin ejecución de la pena, nuestro sistema no sería capaz de resocializar. Entonces sería como un sistema excluyente, que lo único que haría sería excluir a los individuos y estos individuos tendrían prácticamente muerto su derecho ciudadano y no tendrían la esperanza de reinsertarse al Estado, ¿no? Reinsertarse en la sociedad. Entonces, la ejecución de la pena no solamente va a conllevar a la sanción, que quiere decir, muy bien, se le sentencia a usted a 10 años de cárcel. Entonces, 10 años de cárcel para usted. Llévenlo, internenlo en el penal y usted sale 2031, ¿no? Sale el 7 de julio del 2031. Sancionado, 10 años de cárcel, punto. No, la ejecución de la pena tiene que conllevar todos los elementos para que este ciudadano que ha sido sancionado por el Estado pueda reinsertarse en la sociedad. ¿Qué quiere decir? Que en su periodo de carcelería, en su periodo de aislamiento social, donde está en una celda ahí castigado por el Estado, este puede entender que su comportamiento no ha sido el adecuado, que podía comportarse de otra manera, que puede entender lo importante que es respetar los bienes jurídicos, respetar la paz social, la convivencia social, ¿no? Reeducarse, aprender un oficio, aprender algo y salir de la cárcel útil para la sociedad. Ese era el fin de este tercer elemento que plantea Roxin, la ejecución de la pena, que no solamente es la sanción